memoria de un par de puntos que yo estuve mencionando ayer. Y básicamente el mensaje se centró en la relación o el vínculo que históricamente se ha construido entre los profetas y la esfera de gobierno. Y hablamos de 3 etapas. La primera de ellas, la cual se estableció en el primer periodo, llamémoslo de alguna manera, como uno solo, en la vida de Moisés y Josué, donde el gobierno era profético y lo profético era gobierno. Luego hubo una segunda etapa en la vida de los jueces de Israel, donde empezó a resquebrajarse el vínculo entre lo profético y el gobierno. Es entonces que se empieza a pervertir el diseño y a dañar la relación. La tercera esfera o tercera etapa de la cual hablamos comenzó a través de la vida de Samuel, cuando los hebreos llegaron donde este último juez y le pidieron un rey. Ese rey ya no tenía que ser profeta. Ahora los profetas empezarían a distanciarse del pueblo de Israel, se volverían cosa rara, se mezclarían entre ellos y harían compañías proféticas. Pero asimismo también harían todo lo posible por separarse de la vida normal, de comer lo que otros comían, de vestirse como otros se vestían, de hacer lo que otros hacían, y se volvieron una cosa extraña. Se volvieron solitarios, y algunos de ellos prácticamente solo se les veía de tiempo en tiempo, como fue Elías, quien en su máxima esencia vino a representar esta etapa, la tercera etapa. Y es entonces que hablamos de profetas como fundadores, profetas como libertadores, y ahora en esta tercera esfera, profetas como reformadores. El llamado para enderezar la senda, para llamar al orden, para hacer que aquellos que vivían en pecado entendieran que estaban mal. Pero la principal función de los profetas era marcarle la línea a los gobernantes. No eran profetas que se derretían en la presencia de los reyes. No eran profetas que se desvanecían por la fragancia de las riquezas reales o por la seducción de un puesto que les hiciera sentirse importantes en la nación. Eran profetas que a veces eran odiados, perseguidos, repudiados por toda la ciudadanía, porque su palabra era amarga, dolorosa, difícil, y en muchos casos anunciaban juicios de Dios sobre la nación. Es entonces que aparece un texto, el último libro del Antiguo Testamento, y el último versículo que dice que Dios haría volver al espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es entonces que entendemos que a través de la vida de Elías se levanta un linaje profético, un linaje de hombres consagrados para esa función, cuya máxima trascendencia no tenía que ver con hacer milagros, no tenía que ver con profecía personal, como hoy muchos creen. Cuando un profeta aparece en la iglesia, todos estamos esperando que me profetice, que me ponga la mano encima. Los profetas de aquella época tenían una responsabilidad de marcar una línea clara a los gobernantes. Así fue Eliseo quien ungió a Hazael como rey de Siria, y así fue la obligación del mismo Elías, quien confrontó a Acab y confrontó a muchos otros gobernantes que vivían impíamente. Pero ¿cuál es ese movimiento que lideró Elías, que Dios prometió que debía regresar? Evidentemente este texto lo podemos aplicar en muchos sentidos, pero esta noche yo quiero entrar un poco más en esta reforma profética que Dios quiere traer a las esferas de gobierno de nuestras naciones. Y para eso quiero leerle algunas cosas. Cuando se hace alusión a este profeta llamado Elías, no se habla de un hombre convencional. El espíritu que reposó en su vida es quien puso en jaque a los gobernantes de su tiempo. Enfrentó la idolatría y levantó una estirpe de profetas que adversaría la obra pagana.
Elías pasaría a la historia por ser el hombre que detenía y hacía volver la lluvia. El líder que nunca desenfundó un arma, pero cuya lengua era tan temida como la peor de ellas. Aunque algunos hubieran pensado que su peor enemiga, Jezabel, le logró ganar la partida porque le hizo huir, fue todo lo contrario. Elías se encargó de adoctrinar a las nuevas generaciones en las tareas proféticas por venir, como le fue dicho en la cueva por el desierto de Damasco. Fue entonces que se levantó una línea sucesoria que permitió que Jehú gobernara. Luego de haber destronado a la casa de Acab y habiendo desarraigado la autoridad de aquella reina pagana. Dentro del gran proceso de la reforma profética es fundamental destacar tres grandes actores de aquel tiempo, quienes ejercían un papel como aliados por un lado, como modernistas por otro y como falsos profetas en el último caso. Voy a hablarle durante los próximos minutos de estos tres grupos que jugaron un papel fundamental en lo que la reforma profética pudo producir en aquellos días. El primer grupo de los que le voy a hablar, ayer lo hablé por encima al final del mensaje, son los llamados recabitas o los hijos de Recab, un personaje que muy poco lo hacemos mencionar en la iglesia, y es porque quizás no conocemos su historia. Pero cuando usted se va a la historia hebrea y usted profundiza en diversos textos donde se habla de la estirpe, de la genealogía, de la familia de Recab, usted se da cuenta lo importantes que fueron estos hombres. Y quiero que usted por favor vaya al libro de Jeremías capítulo 6 versículo 16 para enseñarle de quién estamos hablando. Jeremías 35 versículo 18. Jeremías 35, 18. Vaya primero ahí y luego más tardito le voy a llevar a esta otra que le estoy hablando. Jeremías 35, 18. Me dice amén si lo encuentra. Dijo pues Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que él os mandó, por eso no faltará nada de Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté en mi presencia todos los días. Así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Si usted sigue leyendo los versículos donde Jeremías habla de los hijos de Recab, usted se dará cuenta de lo que ayer yo hablaba. Esta familia tenía tres características. Una, no construían casas. Dos, no sembraban la tierra. Y tres, no bebían vino. Cuando hablamos de no beber vino, inmediatamente Dios nos habla de la consagración nazarea, de la vida a la cual se sometieron voluntariamente aquellos que se querían consagrar para servir a Dios. Y cuando hablamos de no construir casas ni de sembrar ninguna planta, hablamos de una vida nómada, de una vida de gente errante, de una gente que no se establecía en ningún lugar. La familia de Recab vivía en tiendas y vivía del ganado pastoril. Era gente que vivía de lugar en lugar, y así como cambiaban las estaciones, así también cambiaba su lugar de vida. Cuando nosotros hablamos de toda esta fórmula, hablamos de un grupo de gente que no quiso entrar dentro del nuevo sistema que Israel conoció cuando entró a Canaán. Ayer yo le hablaba de cómo los israelitas le perdonaron la vida a la gente de Canaán cuando entraron. Pero cuando ellos entraron a Canaán, descubrieron algo que ellos nunca habían hecho para sí mismos. Ellos descubrieron lo que hoy conocemos como ciudades. Diga conmigo, ciudades. Quiero que usted recuerde que Israel venía del desierto. Era un pueblo nómada. Era un pueblo donde algunos de ellos habían salido de Egipto, pero ellos ya habían muerto, y los que ahora estaban liderando la nación eran los hijos de ellos que no habían estado en Egipto. Lo que le quiero decir es que quienes llegan a tomar Canaán nunca habían visto una ciudad. Oiga lo que le estoy diciendo.
Ellos no sabían lo que era vivir dentro de una ciudad. La vida para ellos era el desierto. La vida para ellos era el ganado. La vida para ellos era estar moviéndose de lugar en lugar. Y cuando ellos entran a Canaán y ellos deciden no matar a los cananeos, y ellos preservan también las estructuras de vida que ellos tenían, ellos entran a un sistema que no conocían, que no era parte de su genética, que no era parte de su identidad. Y empezaron a darse cuenta que las ciudades tenían muchas cosas buenas, pero usted y yo sabemos que las ciudades también tienen muchas cosas malas. ¿Cuántos decimos que es cierto? Así como a veces nosotros decimos, yo no sé cómo sería vivir en una zona remota aquí en Costa Rica, donde no pasa nada, donde no hay una vida en la noche, donde usted no tiene nada para hacer. Usted no sabe cómo estar en ese ámbito. Pero la gente que vive en ese ámbito, cuando viene a la ciudad, no entiende cómo usted y yo vivimos acá. Como todas las mañanas salimos para librar batallas con los carros, para tener que librar batallas con los que nos quieren robar, para librar batallas con la contaminación, con los problemas de la basura. Ellos no entienden cómo usted y yo vivimos de esa manera. Y eso fue lo que le pasó a los descendientes de Recab. Ellos vieron un sistema que no era compatible con ellos, que no los hacía estar a gusto, que no los hacía estar cómodos, pero que además de eso era pagano. Diga conmigo, el sistema era pagano. Cuando ellos entran a Canaán, ellos se dan cuenta que en Canaán hay templos, pero no para Dios. Y ellos vienen de un tabernáculo. Diga conmigo, tabernáculo. El tabernáculo era una tienda móvil donde Dios permanecía, la presencia de Dios estaba. Entonces la gente de Israel, que no conocía lo que era un templo estático, empezó a imaginar cómo sería construirle un templo a su Dios, para que Dios no tuviera un lugar móvil, sino que tuviera un solo sitio donde poder ser adorado. Los recabitas no entienden de esto, porque ellos prefieren un Dios que habita en medio de ellos, y no un Dios al que tenían que ir a recurrir cada domingo o cada cuando en cuando para encontrar sus favores. Ellos no entendían ese modelo de vida. Dios era parte de su existencia. Dios era parte de su naturaleza. Vivir viendo milagros era algo que ellos percibían diariamente. Pero cuando llegan a Canaán, se dan cuenta que para ir a encontrar un milagro había que ir a un templo para recibir el favor del Dios al cual ellos, los cananeos, servían. Entonces nos damos cuenta que no es tan extremista la fórmula que los hijos de Recab utilizan. Es más bien la reacción espiritual natural de repudio y rechazo a un sistema que no es el que tú perteneces. No sé si alguna vez usted escuchó la famosa frase que dice que usted y yo no somos de este mundo. Pero hay algunos que son o están muy cómodos en este mundo. Sonríale al que está a su lado y dígale: no te acomodes en esa silla. Dígale: porque tú no perteneces a este lugar. Entonces los hijos de Recab son este sistema que no quiere aliarse a los cananeos. Pero entonces, en medio de la batalla, ellos se encuentran con grandes amigos, los profetas. Porque los profetas vivían en los mismos lugares donde ellos vivían. Los profetas se vestían igual que ellos se vestían. Y entonces esta gente que rechazaba el sistema empezó a sentirse muy cómoda con los profetas. Empezaron a amar a los profetas. Empezaron a valorar a los profetas. Y entonces dice la palabra que Jehú, cuando venía a matar a los adoradores de Baal, le encontró a Jonadab, el hijo de Recab, y le preguntó: ¿tienes tú, aleluya, la misma pasión que tengo yo? Y entonces Jonadab le dijo: la tengo, aleluya. Y entonces le dijo: toma mi mano y ven para enseñarte el celo que tengo de parte de Jehová. Y ambos se subieron al carruaje del nuevo rey de Israel y se fueron al palacio donde estaban concentrados todos los hijos de Acab, y empezaron a matar a todo ese linaje perverso, a todo ese linaje pagano. Yo sé que son palabras fuertes. Hoy usted y yo no somos llamados a matar a nadie, ¿cuántos me entienden? Pero sí somos a matar áreas
llamados a matar áreas en nuestra vida y en nuestra sociedad que no deben estar presentes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos dos se alían y empiezan a trabajar juntos. Llegan al templo donde se adoraba Baal y mandan a llamar a los adoradores de Baal. Y dice Jehú: por favor, estén seguros que aquí no hay nadie que adore al Dios verdadero, a Jehová. Y entonces, cuando ya todos están preparados para la fiesta espiritual a Baal, Jehú da una orden junto con Jonadab y dice: maten a todos estos y que no escape nadie. Diga conmigo: aliados. Diga conmigo que son enemigos de un sistema. Si nosotros queremos entrar en esta reforma profética profunda, necesitamos empezar a entender que no son solamente los que están en el altar los que tienen la carga de sacar a estos espíritus fuera de nuestras casas, de nuestras ciudades y de nuestras naciones. Habrá gente que un día tome un micrófono, habrá gente que un día toque un instrumento o mueva su cuerpo en la danza y podrá ser visible su ministerio, pero de igual manera, aleluya, Dios te ha escogido y te ha llamado como aquel Jonadab, como aquel hijo de Recab, que no se va a contaminar, que no va a hacer pacto con el sistema y el infierno, que no va a avalar lo que avala el mundo y va a hacer alianza, aleluya, con la unción profética para hacer retroceder las esferas del infierno. Es por causa de ese rechazo a la idolatría y a la forma vivir licenciosa de Acab que cuando Jehú busca tomar el trono de Israel, Jonadab sale a su encuentro para aliársele en la batalla. Si algo caracterizó a Jonadab es su capacidad de interpretar los tiempos proféticos. Quiero que usted me escuche esto. Jonadab se había retraído de la sociedad, se había retraído de vivir dentro de una ciudad, pero él, cuando entró a la ciudad, cuando se dio cuenta que había llegado la hora de Jehová para su tierra. Escúcheme, Jonadab no iba a la ciudad para nada. Él no necesitaba ir a donde estaba Jehú en ese momento. Pero cuando él se dio cuenta que Jehú iba por el trono de Israel, Jonadab dijo: presente, aleluya. Eso me habla de una generación de intercesores proféticos anónimos, de gente que está peleando la buena batalla en silencio, que tal vez no es visible, que tal vez nadie lo puede reconocer por su nombre, que quizás pasa como una estrella fugaz y pasa desapercibido, pero está peleando la buena batalla en silencio. Y cuando las trompetas suenan, y cuando Dios llama, y cuando el cielo convoca, levanta su mano y dice: yo estoy preparado, yo estoy listo, yo estoy equipado y voy a salir al encuentro del líder profético de ese momento. Diga conmigo: yo tengo ese linaje. Sin que esa habilidad sea desarrollada en el pueblo de Dios, no podremos traer una reforma profética profunda. Mientras que lo que hablemos sea un asunto de altar, no va a pasar a ninguna parte. En el momento en el cual esa generación de hijos de Recab empiece a multiplicarse, entonces empezaremos a ver un verdadero cambio en la sociedad. Diga conmigo: me están hablando a mí. El segundo grupo del cual le quiero hablar son los cananeos. Estos son los denominados modernistas. Y quiero que usted vaya, por favor, al libro de Josué, capítulo 17, versículo 12. Porque los cananeos son el pueblo que los hebreos encuentran cuando entran a Canaán. Y esta gente era gente mucho más avanzada en tecnología que los hebreos. Para que usted se dé una idea de lo que le estoy hablando, cuando los hebreos conquistan Canaán, fue como que los cavernícolas llegaron a controlar el mundo civilizado. Los hebreos eran gente que vivía en el desierto, que vivía del ganado, que no tenía grandes estructuras civiles de construcción, que lo mejor que tenían era una gran tienda donde habitaba lo que ellos llamaban la presencia de Dios. Y la famosa tienda estaba hecha de telas.
era ligera para poder moverse con ellos. Cuando los cananeos son gobernados por los hebreos, ellos no se hincan delante de los hebreos como una gran civilización, como una gran generación de gente docta o entendida. Eran un grupo de salvajes para ellos. Entonces usted se da cuenta por qué nos tratan de esa manera en el mundo. Algún político se dejó decir que éramos cavernícolas. Dígale al que está a su lado, puede que sea cierto entonces. Algunos como que no me están queriendo ayudar. Dígale al que está a su lado, puede que sea cierto entonces. Necesitamos presentar oposición. Diga conmigo, necesitamos presentar oposición. Josué 17:12 dice: pero los hijos de Manasés no pudieron expulsar a aquellos de aquellas ciudades, y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra. Pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes, hicieron tributario al cananeo, aunque no lo expulsaron. ¿Cuál era la orden de Dios? Destrúyelo todo, mata todo, acaba con todo vestigio de la cultura anterior. ¿Qué hicieron los hebreos? Les dio lástima. ¿Qué hicieron los hebreos? Se volvieron tolerantes. Diga conmigo, tolerancia. Ellos toleraron a los cananeos, y al tolerar a los cananeos empezaron a mezclarse sus enseñanzas, empezaron a mezclarse sus prácticas. Y entonces el cananeo, al mostrarse más avanzado, al conocer sobre artes que los hebreos no conocían, sobre ciencias que los hebreos no conocían, los empezaron a convencer de que ellos tenían un Dios más grande y poderoso que el que ellos tenían. Y dejaron entonces los hebreos de adorar al Dios verdadero que habitaba en su tienda, en el tabernáculo, para empezar a adorar dioses de palo, de yeso y animales que no servían para nada. En otras palabras, aunque los cananeos parece que nos están llevando a un lugar de mayor avance, nos están haciendo retroceder. ¿Cuánto me están siguiendo? Cuando usted analiza cómo el mundo ha vuelto el matrimonio en algo irrelevante, donde los jóvenes de hoy ya les da lo mismo casarse o no, usted se pregunta, ¿quién gana con eso? No me hable religiosamente, yo le hablo humanamente hablando. ¿Quién gana con eso? Los hijos de esos matrimonios, los hijos de esas relaciones de concubinato van a entrar bajo legalidad a medida de que toda mujer que sabe lo que es vivir en unión libre también sabe el desprestigio que es llegar a cada institución del Estado y tener que llevar 1000 argumentos y 1000 evidencias de que está conviviendo con el hombre que convive, solo porque no le da la gana casarse. Sonríame. ¿Qué significa eso? Que lo que parece un avance, lo que está haciendo es lograr que retrocedamos. Diga conmigo, yo no voy a avalar nada que no proceda de Dios. Diga conmigo, voy a volverme una persona radical. Esa palabra se ha vuelto escandalosa en nuestras sociedades, porque radical vuelve a rememorar terrorismo, extremismo, ortodoxia. Pero la palabra radical es aquello en lo cual nosotros estamos plena y absolutamente convencidos, y no hay argumento presentado que sea superior a lo cual nosotros ya estamos, aleluya, basándonos. ¿Cuántos me están siguiendo? Usted puede recibir opiniones, ¿cuántos dicen amén? Pero no necesariamente las opiniones van a hacer que usted cambie de posición, porque los argumentos y los atestados presentados no son superiores a los argumentos que usted ya tiene en sus manos. Al enquistarse en aquellos territorios, los cananeos poco a poco lograron mezclar sus costumbres con las de los hebreos. Es valioso señalar que al llegar a estas tierras, los israelitas encontraron algo que ellos nunca habían podido crear por sí mismos. Ya le dije, ciudades. Eran un pueblo de tradición pastoril y nómade. Por lo tanto, en su pasado jamás edificaron algo semejante, de semejante envergadura. Es entonces que en muchísimos casos prefirieron dejar aquellas construcciones y a sus habitantes para luego sojuzgarlos a través del tributo. Al hablar de dejar me refiero a preservar.
un plan que les costaría un alto precio. Al correr el tiempo, los cananeos lograron sincretizarse con los israelitas. Los trajeron a las grandes urbes, donde aquella vida simple del desierto ya no era vista, oiga esto, ni tampoco nada que pudiera rememorarlo. Ya no era bien vista. Aquella vida del desierto, aquella vida del creyente ya no era vista como algo valioso. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy en día la sociedad ha vuelto irrelevante, ha vuelto intrascendente valores que antes eran importantes para los creyentes. La virginidad, por ejemplo, el matrimonio, lo volvemos a reiterar, la fidelidad dentro del matrimonio, el poder dar a los hijos una casa sólida por la cual ellos vivir y a través de la cual vivir. Entonces hemos empezado a ver una serie de valores que se han vuelto relativos, y esa relatividad ha vuelto que los ojos del pueblo de Dios se vuelvan cada vez más tolerantes. Oiga esto. Daba la sensación que al ingresar los hebreos a las ciudades cananeas también cayeron bajo su influencia, lo cual les hizo decantarse por el levantamiento de grandes edificios como lo fue el templo, para dejar solo en la memoria al Dios que viajaba junto a ellos en el desierto. Cuando los hebreos entran a las ciudades cananeas, ellos entran bajo un sistema. Diga conmigo, sistema. Ese sistema ya estaba antes de que ellos existieran. Así como hoy nuestras ciudades son gobernadas por obras de magia humana, que en algunos casos es masonería, en otros casos tiene que ver con brujería, pero en aquellos casos los cananeos eran expertos en el tejido de las ciudades. Y ellos también eran influenciados por culturas como las fenicias. Entonces las edificaciones no eran casuales. Ellos construían templos en lugares estratégicos, y con ello lograban construir también vendas sobre territorios y cautivar esos lugares. Entonces los hebreos que habían estado en el desierto, sin que esas estructuras los afectaran, entran a las ciudades y empiezan a ser influenciados por esos tejidos que hoy están sobre usted y sobre mí. Diga conmigo, ese sistema va a ser destronado. Pero cuando hablamos de un sistema, hablamos también de manifestaciones de ese sistema. Entonces, cuando usted empieza a estudiar la vida de los cananeos en relación con los hebreos, nos damos cuenta que ellos les enseñaron a adivinar. Les enseñaron a sacrificar a sus hijos a los ídolos. Les enseñaron también a vivir de prácticas lujuriosas en santuarios que les permitieran a los espíritus que gobernaban la ciudad tomar autoridad sobre las familias, tomar autoridad sobre las naciones. Y hoy en día lo que creemos que son conciertos, lo que creemos que son actividades culturales, son realmente centros a través de los cuales los principados que gobiernan los territorios toman poder sobre la ciudad, renuevan su autoridad sobre la ciudad y sobre las generaciones que participan de ello. Los mismos centros universitarios son lugares donde ya no importa lo que yo enseñe, lo que importa es que te conviertan a ti a lo que ellos quieren. Hace unos días escuchaba el testimonio de una joven que decía que en los primeros cursos de universidad, donde muchos jóvenes van recién salidos del colegio, el profesor que tiene libertad de cátedra se le ocurrió que había que empezar a enseñar pornografía. Y entonces la clase era acerca de pornografía homosexual. Y él ponía y obligaba a los estudiantes a observar este tipo de pornografía, haciéndolos creer que había algún tipo de enseñanza en eso, volviéndolos tolerantes a un sistema y a un modelo que quiere cautivar a la nueva generación. Diga conmigo, Dios va a preservar una generación. Dígalo con un poco más de convicción. Diga conmigo, Dios se prepara para destruir esos modelos. Diga conmigo, esos sistemas. Diga conmigo, esos diseños. Diga conmigo, y la única manera de destruir esos sistemas es haciendo que el reino de Dios venga. Aleluya. Alguien dice amén.
Quiero seguirle leyendo lo que tengo por acá. Dice, es desde esa época que se ha percibido que la modernidad siempre va en contra de la palabra. No sé si usted ha revisado la historia de la humanidad, pero cada vez que algo moderno aparece, pareciera que la iglesia como que siempre está rechazándolo. Como que la iglesia siempre está repudiando lo nuevo que aparece. Un día le llamamos legalismo, pero hay un momento donde usted también tiene que aprender a percibir que hay cosas a las cuales usted no debe abrirse. ¿Cuántos me entienden lo que le estoy diciendo? Hay cosas que no tienen que ver con aceptar lo moderno, sino con entender la sustancia y la raíz de lo que trae. Hoy tenemos gente que nos dice que hoy puede haber, por ejemplo, heavy metal cristiano. No sé si usted sabe lo que es el heavy metal. Es la música pesada esa de golpes y tarros que suena muy fuerte. Cuando usted revisa la esencia, la sustancia de esa música, usted puede encontrar que algunos logran hasta evangelizar, pero cuando usted busca lo que hay en la raíz de eso, usted entiende cuál es la búsqueda de esa gente que toca ese tipo de música. Pero no le voy a hablar solamente de la música, le puedo hablar de modas de vestir, le puedo hablar de maneras de hablar, le puedo hablar de mil y un cosas que se van haciendo parte de la sociedad y de las generaciones, y sin darnos cuenta los sistemas nos van envolviendo. Diga conmigo, voy a abrir mis ojos y voy a revisar todo aquello. Diga conmigo que no venga de Dios. Hoy quiero que usted pueda entender que necesitamos despertar del letargo en el cual nos encontramos. Tenemos que ser estratégicos para todo lo que hacemos, porque nosotros estamos en guerra con un sistema. Dice la palabra que desde los días de Juan el reino de los cielos sufre violencia, y solamente, aleluya, los violentos, solamente la gente apercibida, solamente la gente que está en batalla va a arrebatar el reino. Esto no tiene que ver con un asunto de permisividad, no tiene que ver con un asunto de tolerancia, sino todo lo contrario. Tiene que ver con despertar y poder ver cómo el diablo se trata de meter a hurtadillas en tu casa, aceptando o avalando cosas que, por simples que parezcan, son puertas que se abren. Diga conmigo, esa no va a ser mi situación. Quiero decirle otra cosa. Mediante un complejo entretejido social, las verdades simples de las escrituras van quedando rezagadas por aquellos nuevos principios. En otras palabras, ellos no trabajan tontamente. Ellos lo que tratan de hacer es tomar un bloque que ya había sido puesto para la edificación construida, y no es que lo retiran para que se caiga todo. Ellos lo retiran primero, pero luego lo sustituyen. Entonces, el trabajo de los cananeos en algún momento fue empezar a vincular todo lo que los hebreos hacían con las tradiciones que ellos ya tenían. Ellos empezaron a hacer similitudes y a hacer creer a los hebreos que el Dios que ellos adoraban era el mismo Dios. Empezaron a enseñarles que así como ellos tenían profetas, Baal también tenía profetas. Que así como Dios recibió ofrendas, Baal también recibió ofrendas. No sé cuánto me están siguiendo acá. Entonces empiezan a trabajar no de una manera abrupta, no de una manera violenta, sino que toman un bloque, lo sacan y luego lo sustituyen por otro. Es lo que están tratando de hacer en este momento. Por eso es importante que la generación de Recab se levante, aleluya. Una generación no contaminada, una generación que tenga, aún si se puede decir, inocencia en su espíritu, para poder identificar lo que el diablo está haciendo. Cuando usted vive en un país como Costa Rica, usted llega a acostumbrarse a muchas cosas que están muy mal en nuestra vida diaria. No sé si usted alguna vez ha salido a la calle y se ha dado cuenta de lo asquerosa que es la gente tirando basura. No sé si usted alguna vez ha salido a la calle y usted ha dicho: ¿por qué rayos no puedo caminar por una acera y tengo que andar peleándome con los carros para poder ir a la panadería porque al gobierno no le dio la gana hacer una acera? Y usted empieza a darse cuenta de un montón de cosas, de cómo maneja la gente, de cómo son las cosas en el sistema de salud, de cómo es el sistema educativo. Y usted empieza a darse cuenta, pero hay un momento donde usted se acostumbra, hasta que usted va a un país donde esas cosas no pasan. ¿Cuánto me están siguiendo?
Entonces, para poder identificar lo que el diablo está haciendo, necesitamos una generación que no haya sido contaminada. Y para que una generación que no ha sido contaminada pueda ser dada a luz, necesitamos madres y padres como los que tuvo Sansón, que antes de que los niños nacieran, ellos se guardaron y se preservaron para que la semilla que fuera dada a luz, aleluya, no fuera cualquier semilla, sino que fuera una semilla que aterrorizara al sistema, aleluya, filisteo. Entonces no depende de exigirle a los jóvenes solamente. Depende también de hacerle entender a una generación de padres que llegó la hora de poner manos en la obra y de trabajar como nunca antes en la edificación y construcción de hijos e hijas que van a trastornar el mundo, aleluya, que van a sacudir los cimientos, que van a revolucionar, aleluya, todo y absolutamente todo lo que ya ha sido establecido, y que van a llegar a cuestionarse cada una de los bloques, de las estructuras, de las murallas que el diablo ya edificó, y le van a hacer entender a la sociedad que el modelo que el diablo está trayendo no es el modelo que Dios va a bendecir. Entonces les sigo diciendo, oiga esto, que al ir sustituyendo principios, en realidad lo único que buscan es establecer culturas o estructuras anti Dios, mediante las cuales venga una marca imborrable sobre las generaciones. ¿Usted alguna vez se ha preguntado por qué los esclavos en la época de la colonia eran marcados violentamente por sus dueños? No era solamente un asunto de propiedad, era una marca eterna que vendría sobre esa persona para hacerle recordar que era esclavo. Y esa marca, cada vez que él estuviera en el espejo, cada vez que él fuera a un cumpleaños, cada vez que fuera a estudiar, por más que ya no fuera esclavo, le hacía recordar que lo era, porque había una marca en él. Y es más, era tan fuerte el estigma de la marca de los esclavos en la época de la colonia, que aunque ellos salieran huyendo, ellos no podían quedarse viviendo dentro de las ciudades. Ellos tenían que huir fuera de las ciudades y ir y hacer grupos fuera de las ciudades, porque si ellos iban a las ciudades, sus dueños lo reclamarían. Diga conmigo, esta generación no va a ser marcada por el diablo. Diga conmigo, esta generación va a ser separada para Dios. Pero quiero terminar lo que le estoy enseñando llevándolo a un tercer grupo de gente que fueron papeles fundamentales en esta reforma profética. E irónicamente se terminaron convirtiendo en los mejores amigos de los profetas, o los mejores aliados de los profetas, aunque parezca raro. Y los mejores amigos o aliados para el propósito de Dios de los profetas fueron los falsos profetas. Porque sin que hayan falsos profetas, usted no puede identificar a los que son verdaderos. ¿Cuánto me están entendiendo? Entonces, en Israel se empezaron a levantar falsos profetas y se empezó a dar una guerra de profetas. Pero no es solamente la guerra que usted ha escuchado todo el tiempo del Monte Carmelo, donde Elías hizo descender fuego del cielo. Y mañana, que quizás el Señor me permita estar con ustedes, le voy a hablar en profundidad de lo que viene dentro de la iglesia. Y es una guerra de profetas. Guerra entre aquellos que se dicen ser profetas y entre aquellos que son profetas de Dios. Porque ha llegado un punto donde la iglesia se ha abierto a lo profético, pero también ha llegado un punto donde el diablo se dio cuenta que no va a poder detenerlo y ha empezado a pervertir a mucha gente. Y la única manera de impedir que lo falso se manifieste es que los verdaderos se levanten. Pero no solamente con silencio se levantarán, sino que establecerán una guerra. Sonríame, por favor. Dice la palabra que Acab, el rey pagano de Israel, se alió con Josafat, el rey de Judá, para ir a la guerra. Y entonces Acab mandó a llamar a los profetas de la nación y pidió que le dijeran si él iba a tener victoria o no en la batalla. Se juntaron cientos de profetas alrededor de los dos reyes y les dijeron: vayan a la batalla porque Dios los va a bendecir.
Josafat se preguntó y dijo: ¿será que no habrá otro profeta en la ciudad o en la nación que nos pueda decir si esto es o no es? Acab dijo: hay un profeta por ahí, pero me cae muy mal, porque siempre me profetiza lo malo. Y dice la escritura que Josafat le dijo: no digas eso, mejor tráelo. El nombre de este profeta era Micaías. Y dice la escritura que Micaías fue traído delante de Acab y Josafat, y le fue preguntado por Acab: ¿iremos o no a la guerra? Y Micaías dijo: sí, vayan a la guerra. Acab, como era tan pecador, le dijo: no te creo, porque tú siempre me dices cosas feas, así que dime la verdad. Y entonces Micaías empezó a hablar y se dio cuenta que había pasado algo en la nación. A causa del pecado que había colmado la tierra, Dios empezó a preguntarse: ¿cómo voy a destronar a Acab? Y al preguntar eso en el trono de los cielos, algunos vinieron y le dijeron diferentes formas de hacerlo con Acab, pero hubo uno que dijo: vamos a poner mentira en la boca de sus profetas. Cuando esto es soltado, nos damos cuenta de una realidad que hoy también está en la iglesia. En la medida de que hay un liderazgo corrupto, también hay profetas corruptos. En la medida en la que hay un pueblo corrupto, también se levantan profecías corruptas. Y vendrá un día y vendrá una hora donde los verdaderos profetas confrontarán lo que no es de Dios, y llamarán pecado a lo que es pecado, y se le dirá a lo que es de Dios que es genuino de Dios. Este quizás no sea un mensaje muy popular, pero necesitamos escucharlo más que nunca en medio de un sistema que cada vez se vuelve más pagano y más perverso. Dice la palabra que al preguntar de nuevo a Micaías, Micaías dijo aquello y dijo: ha venido mentira en la boca de los profetas. Y dice la escritura que salió el líder de los profetas que estaban en aquel lugar y golpeó a Micaías y se ensañó con él y le dijo: ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios? Que te vino a hablar a ti algo diferente que nos ha hablado a nosotros. Y dice la palabra que Micaías dio una sentencia, porque Acab lo apresó y lo llevó a la cárcel. Micaías dijo: si el rey vuelve o no vuelve en paz, hará saberle a todo el pueblo quién es el verdadero profeta de Dios. Lo que esto significa es que vienen días en medio de la reforma profética donde la iglesia tendrá que ser traída a orden. Y aquellos que se han levantado para adversar lo profético, muchos de ellos quedarán rezagados. Pero habrán otros que habrán abrazado lo profético, pero en lugar de levantarlo, lo habrán pervertido. Y esa perversión traerá un alto costo para aquellos que lo han hecho. Así que póngale la mano al que está a su lado, porque quiero terminar. La reforma profética que viene para la iglesia y para las naciones constará de 3 grupos, o de 3 grandes actores, además de los profetas, por supuesto. Una parte serán los aliados, los que no se han contaminado, los que se han preservado para Dios. Esos desenvainarán espada, esos librarán las batallas duras y fuertes. Y habrá un segundo grupo, los cananeos, los que no son del pueblo, pero quieren hacer que el pueblo se vuelva a ellos. Y habrá un tercer grupo, los falsos profetas, aquellos que advierte la palabra que habrán muchos en medio de nosotros y serán capaces aún de engañar no a los llamados, sino a los escogidos. Esos falsos profetas, dice la palabra, tenemos que estar apercibidos para mirarlos, para encontrarlos, porque ellos son como lobos vestidos de ovejas. Pero dice la escritura: por sus frutos los conoceréis. Es por eso que Micaías dice: si la palabra que yo he dicho se cumple, entonces nos daremos cuenta que Él es el profeta verdadero. Le voy a pedir que ahora, con su mano puesta ahí, usted empiece a orar por la persona que está a su lado, para que todo esto que viene nos haga entender las diferentes variables, situaciones, condiciones en las cuales nos vamos a poder ver envueltos. Pero no podemos permitir que nuestro espíritu se contamine.
No podemos permitir que nuestros corazones se contaminen. No podemos dejar que nuestras mentes se contaminen. Tenemos que seguir librando cada día, cada mañana, cada tarde y cada noche la buena batalla de la fe. No de aquellos que no se equivocan, sino de aquellos que no anhelan el mundo, sino aquellos que lo rechazan, que lo repudian y que a pesar de sus debilidades y sus fragilidades siguen buscando a Dios día tras día, momento a momento, hasta alcanzar a ver la mayor manifestación del reino de Dios sobre la tierra. Esa condición frágil que muchas veces se nos hace ver como creyentes no es realmente frágil, sino más bien es de aquellos que han vencido al mundo. Aleluya. Aquellos que han entendido que el mundo no tiene gobierno sobre ellos. Esa es la palabra que declara que cada día, que cada momento, que tiempo tras tiempo nosotros tenemos que renovar nuestra mente. Aleluya. Tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque el diablo tratará de seducir y de engañar a un pueblo que ha sido llamado para vencer, un pueblo que ha sido llamado para establecer el reino de Dios sobre la tierra. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor.